Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Justamente hoy cumplo años, por eso fue día de fiesta, no fue porque los No trabajadores. porque sea No, día era del que fui yo de trabajador. cumpleaños, sí. Quedan 19 días, 19 Felicidades. días para el día de las votaciones, para la fecha de las votaciones, de manera que nos estamos acercando a una gran fiesta de la democracia que así debería ser y esperamos que sea. De manera que este programa está también en contenido electoral en el día de hoy. Tenemos un invitado que a nosotros nos complace mucho que haya aceptado nuestra invitación y ustedes lo van a ver dentro de un momento porque lo vieron en un tiempo muy aciago que él tuvo acompañándonos durante la pandemia del coronavirus y va a estar con nosotros, está con nosotros aquí. Hoy quiero yo decirle que el Banco Central de la República Dominicana mantuvo su tasa de política monetaria en 7%. Y es obvio que tiene que ver con la actitud de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que dice que va a mantener alta la tasa de referencia para los Estados Unidos, porque la inflación en los Estados Unidos está sobre casi 3%, 3.4%. Y la meta de la Reserva Federal es de 2%. De manera que eso se va a prolongar. Lo mismo también el Banco Europeo mantiene también su tasa de referencia, su tasa de interés alta. De manera que lo que ha hecho el Banco Central, que se fue un poco adelante, para bien de la economía dominicana, de la estabilidad macroeconómica, pero ya tiene que detenerse porque los mayores están altos, no podría bajar más sin tener una dificultad entre la relación de peso y dólar en la economía dominicana. Todas las tasas de referencia, la overnight, la repos, es a un día que tienen los bancos que toman préstamos del Banco Central, se mantienen igual. Otra cosa es que hoy es el día del trabajo. Yo voy a llamar a decir dos cosas y quisiera decirlo con la mayor honradez del mundo. A mí me avergüenza la dirigencia sindical en este momento. No porque haya respaldado al gobierno del presidente Luis Abinader, sino porque siempre respaldan a todos los gobiernos que están arriba. Desde el presidente Balaguer para acá. No lo hicieron abiertamente con el presidente Balaguer porque todavía habían dirigentes, dirigentes para sí, como decían los marxistas, y no dirigentes en sí. Hoy vemos el Día del Trabajo en la víspera los dirigentes en manifestaciones partidarias y después le dicen a los trabajadores, estamos muy apenados porque ustedes no le dan el derecho a la sindicalización. No se puede ser más abusador desde el punto de vista moral y son nuestros buenos amigos todos, pero es tiempo de que se lo digan, que por sus hijos, no es por ahora, quizá ahora lo hagan de la mejor manera que ellos entiendan. Lo hicieron con Leonel, lo hicieron con Danilo, lo hicieron con Hipólito y ahora lo hacen con el presidente Luis Abinader. Los gobiernos no tienen la culpa, es que es una dirigencia que no merece tener los trabajadores como representantes. Se lo digo a todos, incluido a Pepe Abreu, nuestro hermano, camarada y amigo. Incluido a él, hay que decírselo. Bueno, señores, ya. Yo creo que ya está bueno, ya esas son las informaciones. Bueno, el Partido Fuerza del Pueblo dice que va a inscribir a Rafael Paz. Y la verdad es que el Tribunal Superior Electoral actuó raro, porque desboronó la composición de una boleta y no aplicó una sentencia directa. ¿Cuál era la sentencia? Una persona, digamos en este caso que fuera Rafael Polanco, dice, mire, a mí me sacaron de la boleta a pesar de que yo gané en las encuestas. Y lo revisan, sí, es verdad. Solo tienen que dar una orden única. Ingresen a Rafael Polanco a la boleta, pero no saquen a fulano ni a nadie. Ingrésenlo. ¿Quién ustedes sacan? Yo no sé. Ahora, si derivado de eso violan la ley de equidad de género en la boleta, bueno, otra más. El tribunal no debería actuar de oficio, pero es otra harina de otro costal. Entonces, no, saquen a fulano, Perenceja no va porque daña de 7, tiene que ser 3, 4. No, eso no es su problema. Si nadie se quejó una persona, tiene ganancia de causa, la sentencia tiene que decir que pongan a esa persona en la boleta de Fuerza del Pueblo, no que saquen a nadie, ni recomponga, que ese no es su trabajo. Su trabajo no es recomponer boletas. Es lo mismo que con el partido
revolucionario moderno, que una persona también está en esa misma situación, o creo que por la equidad de género, bueno, resuelva el tema. Usted va a decir, no, mire, póngame a fulano, quíteme a Perencejo. Eso no es su deber. En el caso del PRM, la Junta le dio hasta las 7 de la noche de hoy para recomponer la boleta en lo que tiene que ver con la equidad. Debe haber 4 de un sexo y 3 de Pero otro. No le dijo, quiten a fulanita y pongan a Perencejita. Simplemente hay 5 hombres y 2 mujeres, donde debe haber 7, 4 y 3. Ojalá se resuelva. No dice incluso que sea mayoría mujer ni mayoría hombre, que apliquen lo que dice la ley. Bueno, señores, hoy tenemos al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, quien fue ministro de Salud Pública y también es dirigente nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Está con nosotros hoy para hablar de salud y para hablar de política. Y si él quiere hasta de deporte podemos hablar, no hay problema. Vámonos a ir a un cambio, señores, y vamos a retornar casi de inmediato con este distinguido invitado que nos complace mucho que haya aceptado nuestra invitación. Nos vemos en un momento. Muy bien, saludo al doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Como le dije, es ministro de Salud Pública y dirigente del PLD. Vamos, en esa doble condición vamos a conversar con él. El presidente de la República, don Luis Abinader, se ha referido al tema de salud en todos los escenarios ahora de debates y de exposiciones que hay. Ha señalado que el gobierno dominicano, el gobierno que él preside, ha resuelto el tema. O sea, ha ampliado la cobertura de la seguridad social con más de 2 millones ahora de los ciudadanos o familias que tienen su carnet de la seguridad social, que ha recuperado una cantidad apreciable de hospitales y que se le está entregando también la medicina de enfermedades catastróficas a los ciudadanos de manera fluida, y que la salud pública, su calidad y su expansión se observa en este gobierno. ¿Usted de ese parecer, distinguido camarada? Bueno, para evaluar un sistema de salud tenemos que tomar indicadores sobre los cuales se basan todas las evaluaciones internacionales. Y yo siempre en estos días he estado tomando de referencia el discurso presidencial del 27 de febrero. El 27 de febrero el presidente dijo que habían remodelado, acondicionado e inaugurado 45 hospitales y mencionó 3 hospitales, 2 de los cuales eran el Hospital de Villahermosa y el Hospital de Verón, que el gobierno que presidía Romana, el presidente Medina, Romana y en Higüey, exacto, como provincia, lo dejó en más de un 80%. O sea, eran hospitales que estaban a boca de jarro, vamos a decir de alguna manera. No mencionó el Hospital del Ceibo, que estaba en un 40% aproximadamente, pero no, en 4 años no se terminó el hospital y está ahí a la espera de la atención del gobierno. Lo demás son lavados de cara que le han hecho algunas emergencias y cosas por el estilo, pero el presidente usó una métrica interesantísima, porque decía de que se habían dado millones de consultas, millones de pruebas de laboratorio y millones de imágenes que se habían practicado a los pacientes, como prueba de la eficacia y mejora del Sistema Nacional de Salud. Y digo, bueno, ¿y dónde se usa eso como indicador de calidad de salud? ¿Qué pasó? Que el 27 de febrero no se había cerrado el año 23 la Dirección de Epidemiología con las informaciones de notificación obligatoria. De manera que el presidente estaba rindiendo informe del 23 sin que el boletín 52 del año 23 estuviera concluido, sino que sale el 5 de abril, después del discurso presidencial. ¿Y qué trajo ese boletín? Bueno, que la mortalidad materna pasó de 109 por 100.000 nacidos vivos a 127, un incremento de un 16%. Eso es un indicador internacional duro. Que la mortalidad neonatal, que en el 19 estaba en 12, y es bueno decir que en el 19
la mortalidad materna fue de 94 por 100.000 nacidos vivos. En el 22, 109 y en el 23, 127. De manera que lo que vemos es una tendencia hacia la elevación del indicador. Lo mismo con la neonatal, que en el 19 era de 12 por 1.000 nacidos vivos y que en el 22 estaba en 15 y en el 23 cerró en 14.5. De manera que tenemos... Ahí bajó un poco. Bajó un poquito, pero nada significativo. Lo importante es que veamos que cuando nos vamos a eso, y si nos vamos entonces a lo que es salud colectiva, el presidente no habló del dengue en su discurso presidencial. Usted dice, pero si fue un año epidémico. El presidente que en una semanal, un lunes, dijo que el dengue estaba controlado, 3 días después creó por decreto un gabinete para el dengue. ¿Ustedes no recuerdan eso? De manera que la información del lunes de la semanal fue contradicha 3 días después mediante la creación del gabinete del dengue, en vista de que ante la opinión pública se hizo evidente de que se estaba desinformando al presidente, yo lo diría, porque no creo que un presidente quiera estar hablando, exponiéndose de esa manera. Pero evidentemente de que esa fue la realidad, de que el dengue estaba sobrepasando y sobrepasó. Recuerden, y todavía a mí nadie me ha contestado, el boletín 39 del año pasado del dengue, en el cual del 37 al 30, perdón, del boletín 38 al 39 le tumbaron 2.004 casos. ¿Cómo que le tumbaron? Cuando eso son 52 semanas al año, sí, se van acumulando. Entonces es imposible que de un boletín pasado, el siguiente en un momento epidémico esté más bajo que el anterior. Esa explicación no la han dado. Peor aún, no habló del cólera, que se incrementó en 1.287% la incidencia del 22 al 23. Pero solamente 3 o 4 casos. O sea, cuando te habla 1.800%, eso se ve como es mucho. Bueno, es que si yo le pongo por usted un caso, tosferina, que aumentó un 200%, más de 100%. Usted dice, si de 5 pasa a 25, una enfermedad prevenible por vacuna, no es poca cosa. A propósito de eso, doctor. No es poca cosa. La Oficina Mundial de la Salud habla de que en los primeros 4 meses de este año se han registrado unos 5 millones de casos de dengue, a propósito de que usted toca el tema, y que esos casos han generado alrededor de 2.000 muertes en el mundo. Se habla de que la lluvia es el principal aliado de la reproducción del mosquito vector del dengue. ¿Qué usted puede decirnos sobre esa situación, extrapolándola a nivel local? Bueno, evidentemente que hay el dengue tiene, digamos que los últimos 50 años se ha aumentado su incidencia exponencialmente. Debido justamente, y esta es una de las explicaciones del cambio climático que se viene produciendo. El año pasado tuvimos 4.5 millones de casos de dengue en las Américas y las zonas subtropicales, y ya vamos en 5.9 en las primeras 13 semanas de este año. Va a subir mucho. O sea, ni siquiera en los primeros 4 meses. No. Ya en 4 meses nosotros superamos el año pasado. Bueno. Lo demás es ganancia. Ahora, fíjense ustedes que es el siguiente dato. Ustedes abren su teléfono y entren a la Dirección de Epidemiología. Este año no se ha hecho público un solo boletín epidemiológico. Uno solo. Sí. Estamos en una situación de dengue. A la primera semana ya se habían registrado cerca de 7.000 casos, pero no se publican los boletines epidemiológicos. Y esa es una queja que la vengo expresando desde el año pasado. Y yo digo, pero un gobierno que se precia de respetar y exhibir la transparencia, se da el lujo de, el año pasado, diferir la publicación de los boletines, y este año ya vamos a mayo,
Hoy estamos a mayo ya. 4 meses sin publicar los boletines en la página de la Dirección Nacional de Epidemiología. Okay. ¿Es eso transparencia? Bueno, de la parte que nosotros le inquirimos a usted que queda, y yo me imagino que usted va a felicitar al gobierno, de que pasó más de 2 millones de ciudadanos tienen hoy acceso a la seguridad social por una acción directamente vinculada con el gobierno, de que el gobierno dijo, no, vamos a darle a eso a través del Seguro Nacional de Salud. ¿No le parece a usted eso una buena noticia? Yo creo que sí. Okay. Yo creo que es esa y el incremento en la catastrófica de 1 millón adicional. Pero ¿quién puso los 4 millones anteriores? Esto es una continuidad de una política de Estado. Igual que el primer millón de la catastrófica ya lo encontraron puesto. Lo que ha hecho es aumentar. Y yo creo que, y eso es una de las grandes debilidades de la política nacional, que el tema de la continuidad de las políticas públicas, que es lo que permite la acumulación de mejoras progresivamente mediante la revisión de las políticas, nos va a dar una mejoría para todo, porque todo lo que queremos es mejorar el país, hacer un país mejor. De manera que aumentar el número de subsidiados, está muy bien que aumentaran 2 millones, aumentar 1 millón en la protección catastrófica está muy bien, eso me parece muy bien. Lo que pasa es que es lo único que el gobierno puede exhibir. Ah, bueno, es otra cosa. Ahora, en materia de salud, el presupuesto, ¿qué pasó con el presupuesto? En el plan de gobierno está planteado del 2020 que iban a llegar a 4% para equipararse a América Latina. Como porcentaje del Producto Interno. Exactamente. ¿En cuánto está? 1.8. Es más, está más bajo que en el 19. Porque no puede ser, las cosas suben, hasta por el hecho de que aumenta la inflación, el nivel de inflación. Pero ha bajado la inversión en el presupuesto poquito. Vamos a decirlo si bajó es más malo. entendible. Si bajó es malo. Está rondando exactamente lo mismo que encontraron. No ha aumentado. El tema es que la oferta de campaña era de un 4%. Doctor, la atención primaria, según decía anoche el presidente de la República, es fundamental para un buen sistema de salud de un país. Pero habla de que para lograr llegar más o menos a niveles aceptables, se requiere una inversión de entre 15.000 y 20.000 millones de pesos para lograr estar más o menos en el nivel aceptable. ¿Qué le parece a usted esa opinión? Bueno, yo creo que el presidente en buena medida le falta información sobre qué es atención primaria, porque están asumiendo lo que hay como atención primaria y no lo es. Yo creo que el informe Bachelet sobre atención primaria a la OPS sentó las bases de los nuevos principios de interpretación del proceso que inició en Alma Ata en 1978. Hoy día necesitamos una adscripción territorial y una adscripción poblacional para hablar de atención primaria. No es decir lo que tenemos 1.800, 1.900 unidades de atención primaria, pero no están organizadas en función de las densidades poblacionales. Pasan más tiempo cerradas que otra cosa. Sí, el hecho de que don Antonio, cuando empezó con aquellas famosas unidades rurales de atención, se siguió más o menos, y todavía estamos pensando de que eso responde al cambio que se ha dado rural-urbano que ha pasado este país y el cambio epidemiológico, a que el manejo de la atención primaria es igual. No, la atención primaria es una estrategia, pero el fortalecimiento del primer nivel de atención basado en la estrategia de atención primaria implica un cambio estructural. Es ahí donde está el tema. No es lo primero de los pasos que se da un paciente. Por ejemplo, si yo voy a España, no puedo ir a un hospital de referimiento. Ni a Nueva York tampoco. Tengo que ir a un centro de referimiento. Exactamente. Aquí el centro primario es la emergencia. Esa es la que actúa, pero además usted va directamente al especialista. Sí. Sin ser referido por una unidad. Entonces los niveles tienen que estar segmentados, incluso con definición del financiamiento. Y si el presidente evaluó que son 15.000 millones,
Bueno, pero el gobierno se está gastando 10.000 millones en publicidad. No estamos tan lejos. No es tan difícil la cosa como se quiere poner. Sí, pero que no nos quiten todos los periodistas, que no nos quiten todo. No es que se quite, pero de 2.000 millones a 10.000 bueno, hay 8.000. Es decir, que el 50% por lo menos está en publicidad del gobierno, que perfectamente puede ayudar a que se inicie la atención primaria, que además, debo decir, no es algo que se pueda iniciar e implementar, digamos, a nivel total nacional, sino que tiene que empezar por planes pilotos con vocación de expansión territorial. Regionalizarlo. Sí. Mire, doctor, exacto, a propósito de usted directamente un protagonista de estos episodios históricos, la pasada pandemia, en 2 puntos lo vamos a abordar Rafael y yo con usted. Uno es el económico, uno es los efectos políticos y otros son los efectos sanitarios. En ambos casos, a ustedes en el Partido de la Liberación Dominicana, que manejaron algunos meses de la pandemia, a usted se les recuerda todas las tardes a las 3, diciendo tanta gente están en cuidados intensivos, tanto que sé yo cuánto, tanto esto. Entonces, 2 preguntas yo le tengo, y yo sé que Polanco va a tener otra. La primera es AstraZeneca, ¿qué se llama AstraZeneca? Ok. Ellos dicen que sí, que esa vacuna que nosotros muchos nos colocamos sobre nuestra sangre, esa vacuna, causa determinados efectos, algunos catastróficos, ¿verdad? Sí. Esa es una, que yo quiero que usted técnicamente me explique si tenemos que meternos inmediatamente a una emergencia. Y la otra es que por qué el tiempo que ustedes no se lo pagan en el gobierno, es decir, en términos de si tuvieron fracaso o si tuvieron beneficio. Miren, los tiempos en que duró el doctor Sánchez Cárdenas en el Ministerio de Salud, y cuando él estuvo por televisión, esa partecita él se ganó tanto de bien o perdió tanto de mal, depende. Pero el gobierno se ha sentado sobre la base de que rescató a este país de la pandemia. Me parece bien. ¿Qué le toca a usted? ¿No le toca nada? ¿Un chelito, algo? Bueno, porque este gobierno ha sido poco equitativo en términos de reconocimiento de los trabajos ajenos. Para ellos parieron un país el 16 de agosto de 2020. Aquí no existía nada. Todo lo bueno que hay es obra de ellos. Todo lo demás es malo y todo lo que hizo la oposición es malo. Resulta que la verdad histórica, y yo creo, siempre he querido hablar para la historia, es otra. A nosotros nos tocó, desde el 19 de diciembre del 2019, en que China anunció eso y recibimos la notificación de la Organización Mundial de la Salud, y sobre todo ya cuando en enero ya se empieza la llegó el italiano. No, el italiano fue llegó marzo. El 1 de marzo. Pero nosotros ya en enero empezamos la planificación junto a la Organización Panamericana de la Salud del Plan Estratégico de Contención y Manejo de Riesgo. Y a finales de febrero ya lo teníamos listo. Cuando llegó incluso con entrenamiento de personal. Recuérdese que cuando eso sucede, no habían vacunas. Todo fue estructuración de recursos humanos, estructuración de equipos, información pública, porque uno de los ejes de ese programa de contención tenía que ver con comunicación estratégica. En ninguna epidemia, incluso en el manejo de los problemas de salud pública, no estamos hablando de procesos clínicos donde usted a la cabecera de su paciente está atendiendo, no. En la salud pública, la comunicación estratégica es fundamental. Y por eso estaba en el plan. Y llevamos a cabo esa comunicación porque en epidemias y pandemias, la integración social en la respuesta y manejo de riesgos son fundamentales. Y eso se basa en informar a la población y al ciudadano sobre los peligros, los procedimientos de contención y cómo evitar la propagación y qué medidas tomar. Eso hicimos. Hasta que salimos en agosto, nosotros dejamos 76.000 casos y 1.400 fallecidos. 1.412 habían fallecido. En el peor momento, sin tener incluso
cuál era el protocolo de manejo de los casos. No existía en el mundo entero, ni existía el equipamiento, ni había, todavía no conozco un país que estuviera preparado para el manejo de esa contingencia que se preparó en términos de insumos y equipamientos médicos, que llegó a haber incluso escarceos que hasta aviones durante la pandemia eran secuestrados por países, como pasó en Turquía en algún momento. Es decir, para captar la vacuna que llevaban o los insumos que iban en el avión. Es decir, todo ese esfuerzo colectivo, porque esto no es del secretario de salud, el ministro de salud, de esos equipos que se sacrificaron, que hicieron su trabajo, todo ese esfuerzo de organización, planificación, de respuesta, de articulación plurinstitucional, de comunicación e integración social, eso no existió. Ustedes no hicieron diligencia para conseguir vacunas. Pero si no existían vacunas. Cuando usted estaba todavía no había vacunas, pero sí firmé el COVAX con la OPS para que en el momento eventual de que aparecieran las vacunas, nuestros países recibieran una proporción de la producción mundial que establecía el 20%. Cuando llegó el gobierno, ustedes habían computado 1.400 muertos. 1.402. Así es. Y después, el final, ¿cuánto fue? Estamos en 4.500 y tantos fallecidos. Y cercano a los 700.000 casos. Usted llegó al Ministerio de Salud en mayo del 2018. En diciembre del 19, es decir, un año más o menos en el cargo, se produce el anuncio a nivel de China, que se habló de un mercado, qué sé yo, donde comenzó la contaminación de este caso, hasta extenderse a nivel general. ¿Cómo? No había vacuna, no había, era un caso, aunque ya estaba el caso de aquella vez, la pandemia de ¿cómo se llama? De España. La fiebre española, como le decía. Era una experiencia que se había vivido comienzo de siglo, un tiempo largo. ¿Cómo usted y su equipo deciden qué cosas ustedes se propusieron para enfrentar esa situación que a nivel de nosotros, ustedes, por ejemplo, yo le preguntaba fuera de cámara que si esa cifra que ustedes daban, porque usted se convirtió en un actor, usted salía todos los días dando informaciones precisas sobre la situación que había. Yo comentaba, pero esas cifras se maquillaban. Ok, sí. Déjelo ahí mismo, al retorno usted le va a responder a Rafael Polanco, porque esta gente, estos directores son un problema y me están haciendo más señas que un queche. Vámonos a un cambio, señores. Estamos en tiempo medido, estamos con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud Pública y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Nos vemos en un momento. Bueno, doctor, dele para adelante. Bueno, esa pregunta que me hace, nosotros elaboramos una plantilla, porque la Dirección de Epidemiología tiene la responsabilidad de recibir de los centros públicos y los privados los casos que se iban dando. Y emitía y emite el boletín epidemiológico especial que se hacía para el COVID que creamos. Nosotros creamos simultáneamente para la parte de hospitalización una plantilla con el registro de las clínicas y los hospitales que estaban prestando servicios para el COVID. Al inicio, las clínicas no querían prestar esa atención, pero usamos, digamos, el estado de emergencia que existía, que obligaba a la prestación. Esa plantilla tenía el registro de camas disponibles para COVID, el número de camas en UCI, el número de intubados que tenían, de manera que eso iba variando. Cuando subía el número de casos, habitualmente pedíamos, dependiendo de la región o la ciudad, auméntame el número de camas. Para poner un caso, el Homs llegó a tener 2 pisos dedicados a COVID y otras, aquí mismo en Sedimab, todos fueron colaborando, y igual que los hospitales.
esa plantilla era lo que se leía al día. Y en cada hospital o clínica había un responsable que a las 5 de la tarde, un viceministro responsable, el doctor Bienvenido Peña, estaba llamando y recibiendo, ¿seguimos con el mismo número de camas o le aumentamos? ¿Cuántos hay internos con COVID? ¿Cuántos están en UCI? ¿Cuántos están intubados? Y entonces se consolidaba por municipio y provincia y nacional. Y esos son los datos que dábamos. Todos los miembros de esas clínicas y hospitales son testigos de ese día a día de seguimiento de esa situación, de manera que testigos del trabajo que se estaba haciendo está toda esa gente que dio esa información ahí, que son profesionales de alto nivel y que jugaron un gran papel ahí. De manera que parir la respuesta nacional, yo soy más de la línea de que se asuma el sentido de que esta sociedad respondió al COVID de una manera eficaz en el momento oportuno para cada quien. Traer vacuna no significa que no había unos antecedentes. La historia hará justicia con cada uno. Bueno, mira, esta primera parte, Rafael, fue muy buena porque el tema es apasionante, sobre todo a nosotros que estábamos presos en la casa y escuchando toda la tarde al doctor decir cómo estaba la situación. Hay una pregunta que se quedó de AstraZeneca. Sí, AstraZeneca. ¿Qué? AstraZeneca lo que ha reconocido una trombosis trombocitopénica que tiene que ver con las plaquetas, coágulos que se produce producto de, como un efecto secundario de la vacuna, y del cual se han notificado casos que han estado saliendo. En la medida en que progresan los estudios, veremos más de los efectos de las vacunas. Las vacunas siempre han tenido efectos, aún aquellas de las que ya estamos acostumbrados. Hay una proporción de la población vacunada que presenta alguna reacción adversa o un efecto negativo. Pero ya en este caso, eso tempranamente se habló de que habían efectos secundarios importantes, y fíjense que el curso de la vacuna AstraZeneca fue muy paradójico desde el principio. ¿Cuántos miles de vacunas se aplicaron de ese tipo durante la pandemia aquí? Yo sé que los médicos fueron los primeros que recibieron la partida que recibió precisamente de OPS, que creo que fue, o una donación que se hizo, en la que el cuerpo médico fue los primeros que se le aplicó la vacuna. ¡Ay! Y a los militares también. No, porque recuerden que médicos, militares, policías, 911 estaba haciendo una labor extraordinaria. Nunca le ha pasado a usted por la mente, perdón, a ver, Polanco, que nunca le ha pasado a usted por la mente alguna conspiración maltusiana, una cosa rara de aquí. No. Bueno, vamos a la política. Hay que ir en las elecciones con palo, piedra, para romper carpa. Eso es lo que dice el Partido de la Liberación Dominicana, doctor. No, lo que el PLD ha dicho no es que vayamos con palo y piedra. Lo que el PLD ha denunciado, los abusos que se produjeron en las municipales, en la cual se produjo un cerco de los recintos electorales por el partido de gobierno con carpas, guaguas que eran verdaderos bancos ambulantes móviles y con propaganda es más, usted iba a los centros y tenía que pasar por una pasarela en la cual los miembros que eran masivos de ese partido estaban ofreciendo apóyame a este candidato. Eso lo vivió todo el mundo. Esa denuncia en la cual el gobierno puso la primera piedra tuvo una respuesta, yo diría, floja de la oposición, y más floja todavía del organismo responsable de corregir ese entuerto, que es la Junta Central Electoral. Y no lo hizo. Y tiene la autoridad suficiente en los procesos para corregirlo. No lo hizo. De manera que con ello se hacía cómplice de la inequidad y de la violación de la ley que el gobierno estaba cometiendo durante ese proceso electoral. Lo que se está anticipando en este momento es de que eso no se puede repetir. Y como pusieron la primera piedra, no pueden después quejarse de que retornen los enfrentamientos masivos en los procesos electorales, una cosa que ya prácticamente ha desaparecido en este país. Es más, hay un dato que ustedes lo ligo a esta respuesta del presidente Medina. ¿Desde cuándo ustedes no veían que una brigada del Ejército Nacional
unas camiones de propaganda y campaña, como pasó en Asua, en un recinto militar, desde los 12 años. Ustedes recuerdan en los periodos democráticos eso se pudiera, pero aquí sí se produjo eso. Aparte del problema de las carpas y de los bancos móviles, de compra de cédula que había ahí. Eso fue un descaro extraordinario. Entonces, ahora, cuando la oposición le planta cara a esa situación, se quiere denostar al presidente Medina, se quiere denostar a la oposición que está diciendo, así no. Dice el representante de Fuerza del Pueblo, Polanco, para tu pregunta, que te sirva, que eso se aprobó en la Alianza Rescate RD, de manera que todos los partidos parece que tienen las instrucciones de no permitir carpas, si la Junta Central Electoral lo permite. Ojalá que sea la Junta la que actúe, porque nosotros, en Revolcadero de Burro que tú conoces, Polanco, a veces hemos puesto carpas. De montar una carpa se necesita tener instrumentación, con la mano no se puede quitar. Cuesta dinero. Además. Y cuesta dinero, y además alguien va a querer que no la tumbe. Pero que además de la Junta Central Electoral, doctor, también existe la policía electoral. Que está bajo el mando de la Junta. Que está bajo el mando de la Junta y está presente en cada colegio electoral. Es decir, que debió actuar. Pero mi pregunta va en esta dirección. Su partido acostumbró a sus militantes, a sus seguidores, desde los tiempos del profesor Juan Bosch, a los procesos electorales, iniciar una campaña de visitas casa por casa, utilizando el padrón electoral. Ahora dice el presidente de su partido que la gran mayoría de los PLDistas no fue a votar, y mucha gente de otros partidos de la oposición no fueron a votar. En gran medida, ustedes están ocupándose de eso, de visitar a sus seguidores, de buscar la manera de comprometer a la gente, aunque sea llevándolo, como hacían también antes, llevándolo a votar a los colegios electorales. ¿Se está trabajando en esa dirección? Sí, el PLD siempre ha hecho su campaña basada en esa metodología de contacto directo, de visitas casa por casa. Siempre ha estado acompañada de lo que es, aparte de lo que son las movilizaciones de campaña, de actos, mítines, etcétera. Siempre ha estado haciendo ese trabajo. En este momento estamos entregando, desde hace ya más de un mes, casa por casa, una comunicación de nuestro candidato Abel Martínez a los votantes. De manera que ese trabajo de hormiga, si se quiere, se sigue haciendo. Una de las limitaciones está que precisamente que no es solamente del Partido de la Liberación Dominicana, sino de la oposición, que el gobierno limitó los fondos públicos que se dedican a eso. Y más aún, en las municipales lo entregó 3 días antes. Doctor, perdone que yo le diga, pero los riferos y los narcos están ahí, si hay problema. Bueno, porque ellos tienen un sistema de financiamiento, tienen el Estado, que lo usaron descaradamente, y tienen todo eso que usted está mencionando. Pero encima de eso, he oído la queja de que ni siquiera en el presupuesto pusieron los fondos apropiados para este proceso electoral. Es decir, fíjese usted si la línea de control del poder económico que necesitan los partidos para el ejercicio de oposición está limitado financieramente, ¿con qué capacidad se organizan todos los procesos de movilización que hay que hacer para cumplir con el sagrado deber de oposición política en los sistemas democráticos? Doctor, las cosas cambian. Ahora ustedes dijeron que perdieron las elecciones, no que perdieron, que el resultado fue de esa magnitud por la abstención que el gobierno provocó, por distintas razones. Ahora resulta que es el gobierno que está acusando a la oposición de pretender promover la abstención electoral con convocatoria, dicen ellos, a violencia en el día de las votaciones. ¿Cómo es la cosa? ¿Es con el peso y medio o es con el 1.50? Porque al gobierno le da la suma igual. Lo que ellos quieren es abstención, porque es la única manera que pueden ganar. Si aquí vota como tradicionalmente el 68, 70, 71%, no hay forma de que ellos se vayan en primera vuelta, y más difícil en la segunda, porque ya no tienen de dónde escarbar que no sea mediante los métodos que ya sabemos cuáles son de
comprar la oposición, ofrecer cantidades extraordinarias de dinero a los dirigentes de la oposición con fines de neutralizar la oposición y quedarse en el gobierno. Entonces, ellos no reconocen la violación de la ley electoral, sino que como la oposición le plantea cara, entonces quieren decir sabichosamente de que lo que se quiere es abstención, cuando la propia oposición está diciendo que salga la gente a votar. Todos los candidatos de la oposición están llamando a la gente a que vote, porque sabemos con claridad que si el 70% vota, el PRM sale del gobierno. Sale del gobierno. No hay cómo ellos juntarse con 3 millones de votos ni 2.8 millones. Ok. Usted es médico, entonces usted sabe lo que es una hemorragia y cómo detenerla. Se ha detenido la hemorragia de gente que se está yendo del PLD y de la oposición en sentido general al gobierno. Da la impresión de lo que ustedes llaman compra, venta, alquiler y todas esas cosas de votos. Ya el día de las elecciones ya se ha cumplido con eso. No hay que comprar nada adentro, lo han comprado antes. Lo que pasa es que la mayoría de la población, procesos de esta naturaleza pueden incidir, evidentemente, pero nosotros estamos apelando a la voluntad de la población que se está quejando en las encuestas de que su situación de vida es peor, de que la inflación se está comiendo sus ingresos, de que la inseguridad es cada vez peor, por más volteretas de ideas y de propaganda que hagan. Esos son hechos duros. De que los medicamentos han subido más de un 50%, aunque el presidente diga que la cosa es lo mejor de la salud. No es verdad. Las estadísticas hablan de otra cosa. Que digan que están produciendo más en la agropecuaria cuando lo que están haciendo es importando más. Por más que digan, están manejando es un mundo virtual, manejando percepción para crear una imagen positiva de un gobierno. Pero en los hechos, ni la producción, ni la situación de la población es mejor, ni en salud, ni en educación. Es más, pongamos otro ejemplo. PISA subió unos puntitos en el 22, que se hizo en marzo del 22. El 20 se puede tomar como un ejemplo y el 21 de acciones de políticas públicas que incidieran en mejorar sobre el 19 esos datos. Evidentemente que no. Y ellos lo saben. En materia educativa. En materia educativa. Es decir, las políticas públicas que se implementaron a partir del 4%, que quitó un elemento clave de todo esto, que es el peso de las deficiencias sociales en la educación que nadie mide. Cuando un muchacho tiene bajo rendimiento porque tiene hambre, cuando un muchacho no va a la escuela porque no tiene uniforme, porque no tiene libro. Entonces, ese factor social, el 4% lo resolvió y resolvió, doctor, las aulas. Usted sabe cómo defenderse, doctor Polanco, nos tenemos que ir. No hay tiempo. Ya no hay tiempo. Regálenos, 30 segundos. Simplemente nada más, hoy comienza mayo. Se supone que a partir de hoy arrecia la campaña política. ¿Qué novedad tienen ustedes para los que restan? Porque hay campaña hasta el 15, porque hay que cerrar 3 días antes de las elecciones. ¿Qué novedades nos tienen ustedes como partido, como candidato Abel Martínez? Mire, nosotros seguimos en una movilización a nivel de municipios y territorios. Los grandes mítines son costosos y una oposición que no tiene dinero tiene poca posibilidad de hacer ese tipo de actividad como se hacía antes. Y el PLD aquí sentó cátedra en cómo hacer movilizaciones de ese tipo, desde cuando era chiquito. Hacía las manifestaciones más novedosas y más impresionantes que existían aquí, siendo un partido de un 12, 15%. Hoy no hay esos fondos para hacer esos grandes mítines, pero sí concentrar los pocos recursos que se cuentan en los territorios con fines de llevar a la población el interés de que salgan a votar. Y yo aprovecho este segundo para decir a todos los dominicanos, salgan a votar porque es la única manera de que aún voten por el presidente en su reelección, sea un gobierno legítimo, porque la mayoría lo eligió. Pero que vote el 60-70% de la población, no como pasó en el 20 ni en las municipales,
donde más del 50% no votó. Y entonces cuando le hablan de que gané con un 51-52, está hablando con una restricción en la legitimidad del gobierno. Muy bien, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud Pública, dirigente, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias, fue muy buena la entrevista. A los fines de usted, muy bien, y muy ilustrativa y muy informativa. De verdad. Rafael Polanco y yo vamos a volver la próxima semana con este programa especial que tenemos los miércoles, pero el viernes también tú y yo estamos aquí. Pero con este tipo de programa vamos a estar la próxima semana. Gracias a todas las personas que me están felicitando, lo agradezco mucho por mi cumpleaños y reitero que el lunes fue día de fiesta, fue por mi cumpleaños, vayan a creer que fue por los trabajadores. Aprovecho para felicitarte también. Gracias doctor. Pásenla bien, señores, cuídense.